Llegamos unos 10 días tarde, pero hace mucho tiempo, en una cruzada muy muy lejana, antiguos programadores tuvieron la tarea de hacer un sistema para modelar el manejo de la fuerza. Vamos a resolver este ejercicio. Lo tenemos acá explicada la consigna. La idea se trata de defender Tatooine, ¿sí? Hay muchos seres en el universo y estamos defendiendo con ellos Tatooine. Primero de los personajes que aparece es Arturito. Dice que es un robot simpático, capaz de defenderse, nos habla de una batería interna con media carga. Su potencia, que es con la que puede defenderse, se calcula como el nivel de la carga de la batería por la valentía, que siempre es 10. Bien, esto lo modelamos con un objeto llamado Arturito, con valentía 10, constante porque no va a variar, y representamos la batería por la mitad, con un 0.5. ¿Cómo es la fórmula de calcular la potencia? Hay un método potencia que nos devuelve precisamente la batería multiplicada por la valentía. ¿Sí? No hace falta ningún atributo llamado potencia, no hacen falta otros atributos. Es más, valentía le pusimos nombre como constante para ser fieles a la resolución a lo que plantea la consigna, pero tranquilamente funcionaría si acá ponemos directamente el valor 10, que es constante. Bueno, y le agregamos dos métodos que lo sugiere por acá, por más que no lo estemos usando en este momento, al menos no lo usamos para calcular la potencia, pero que da la idea de que pueden ir cambiándose. Dice que cuando se carga totalmente, o sea, llega al 1, entonces asumimos que 1 es 100% de carga, y se descarga una determinada cantidad. ¿Sí? Entonces la cantidad que recibimos en la descarga se va restando. Ya tenemos un primer objeto resuelto. Hay otro de estos personajes en la galaxia, Han Solo. Dice, tuvo la mala suerte de quedar congelado. Está congelado, pero esperamos que después se pueda descongelar. O sea que su congelación va cambiando. Ya podemos ir viendo la solución de esa parte. Han Solo es un objeto con un atributo congelado que acá pusimos que empieza congelado. Perdón, que no empieza congelado, pero ser inicializado en true para ser más fiel a la consigna. Pero bueno, se congela y se descongela. Tenemos dos métodos para que varíe precisamente esta situación, este estado de congelación o no. Se podría haber modelado con algún objeto delegándole, pero no justificaba, en este caso, con un booleano no se alcanza, ya que es una lógica muy sencilla, muy trivial. La que nos pide, que es la que leemos a continuación, de que la potencia depende del arma que tenga, ya que siempre tiene un arma. ¿Ven? Acá tenemos un arma inicializada. Pero es nula cuando está congelado. Entonces el método potencia retorna. Si está congelado 0 y si no la energía del arma por 2, que es la fórmula que nos plantea. Acá dice, por ejemplo, si tuviese un blaster de energía 70, la potencia va a ser de 140. Acá tenemos también definido el objeto blaster con energía que retorna 70, o sea que al arma, que es el blaster, en este caso le preguntamos la energía y lo multiplicamos por 2. Acá aclara que siempre tiene un arma, pero no nos dice cuál es. Esto es un ejemplo, o sea que ponemos el blaster, pero dejamos abierta la posibilidad de que cambiemos el arma. ¿Sí? Con el mensaje arma le podemos asignar, decirle a Han Solo que tenga un arma en vez del blaster y esto seguiría funcionando. Le preguntaría a la nueva arma su energía. Después retomaremos con unos ejemplos más sobre esto. Pero bueno, tenemos ya a Han Solo resuelto con estos par de atributos y un puñadito de métodos. Vamos a Tatooine, es el siguiente objeto que nos plantea la consigna. Cuenta con una población numerosa, calculada en 1 millón de seres. Las fuerzas quieren invadirla, pero cuenta con guerreros que la defienden. Por ejemplo, Han Solo y Arturito, nuestros personajes que tenemos hasta ahora, podrían ser quienes la defienden, pero podría haber otros, podrían irse y quedar sin defensores, ¿no? Va variando el contenido de ese conjunto de defensores. Ya podemos ver la implementación donde Tatooine lo definimos con una población inicialmente de 1 millón y con los defensores que decíamos recién, Arturito y Han Solo en la colección. La colección es constante en el sentido que no vamos a sustituirla por otra colección, no vamos a volver a asignarle, de hecho no hay ninguna parte del código donde lo asignemos, pero sí podemos variar el contenido, ¿sí? Podemos agregarle y quitarle sin dejar de ser la colección que es,
tenemos un método para agregar defensores y uno que se vayan todos, ¿sí? Que hace un clear de la colección y en este otro caso agrega. Para contemplar lo que comentaba acá precisamente de que eventualmente pueden ser otros quienes lo defiendan. Entonces los agregamos de a uno y se van todos juntos en esta interpretación. Bueno, veamos la invasión, que es el punto más interesante. La invasión, si la suma de la potencia de los defensores es mayor que la intensidad de ataque, el Tatooine se defiende y no pierde población. En cambio, en el caso contrario, pierde el 10% de su población. Y aclaraos esta lógica. Si la intensidad de ataque supera la potencia defensiva, la población queda del 90%, o sea que disminuyó un 10%. ¿Sí? Fíjense que acá está delegado la potencia defensiva en otro método. ¿Sí? Digamos, acá dentro hacemos el cálculo de la suma de potencia de los defensores. ¿Sí? Ahí se fue un poquito. Acá estamos. ¿No? Acá no hacemos más que calcular la potencia de cada uno y sumarla. El método más apropiado es un método de colecciones. Y tenemos que tener la precaución de que todos los objetos que ponemos en esta colección sean polimórficos para el cálculo de potencia. Digamos, no de casualidad se llama potencia el método de Arturito y también se llama potencia el método de Han Solo. Independientemente de cómo lo hacen, retornan un valor y el método se llama igual, no tiene parámetros en ambos casos, ¿sí? O sea, la cantidad de parámetros coinciden en retornar y coinciden en el nombre, que es lo más obvio. Entonces, cuando acá le preguntamos al defensor la potencia, esperamos que el objeto tenga definido el método potencia, a menos que entienda el mensaje, y como estamos sumando, esperamos que el retorno de esto sea un valor que se pueda sumar, ¿sí? En este caso números. Entonces con esto tenemos resuelto la invasión, ¿sí? Aclarar que se trata de un valor numérico, como decíamos recién, para que se pueda sumar, para que se pueda comparar, mejor dicho, la intensidad es numérica para poder compararla con lo que sumamos, que también es un valor numérico. Bien, repasemos qué cosas nos pedían, que ya estuvimos haciendo, pero repasemos. Modelar los personajes, bien, ya lo hicimos. Hay un requerimiento nuevo, encontrar el personaje más poderoso de Tatooine. Para eso le agregamos un método al objeto Tatooine más poderoso en el cual a los defensores, en este caso le pedimos el máximo. El criterio es el mismo de antes, le preguntamos a cada uno la potencia, pero lo que nos retorna al max es el objeto de la colección, en este caso el defensor, cuya potencia sea la máxima. Nuevamente, estamos aprovechando el polimorfismo que hay entre los personajes que tenemos definidos, ¿sí? Nos pide inventar un nuevo personaje, la princesa Leia, una de las líderes de la rebelión, que también pueda defender a Tatooine. ¿Qué significa que pueda defender también a Tatooine? Que pueda estar en la lista de defensores. O sea, en sí, para agregarla no hay ningún requisito. Cualquier objeto uno puede agregar a la colección. Ahora, para que después pueda defender, lo que el planeta le va a preguntar a lo que tenga en la colección, o sea, a Leia, si la agregamos, va a ser que tenga potencia. Entonces, la clave del objeto que agregamos es que entienda el método potencia. Lo tenga definido, sin parámetros y que retorne también un número, para que también siga siendo coherente con la sumatoria que hacemos aquí o el máximo de este otro lado. De la implementación no nos dice la consigna cómo es, pero no nos dice el detalle, pero sí nos pide que le mande un mensaje a algunos objetos definidos anteriormente. Bueno, le manda Han Solo. Leia tiene tanta potencia, tiene el doble de potencia de Han. Sea cual sea en ese momento el arma que tenga Han, o como si está congelado o no, como sea que se calcule la potencia de Han, bueno, Leia tiene el doble de su potencia. Entonces, bien, lo definimos así. También nos pide agregar otro arma que pueda ser utilizada por Han Solo. Nuevamente, ¿cuál es el requerimiento para cómo debe ser ese arma de la cual nos pide inventar sin mayor detalle? Lo indispensable para que sea utilizada como Han Solo es que tenga energía. ¿Por qué? Porque esa energía es lo que le preguntaba Han Solo a su arma, al blaster que teníamos. Ahora aparece esta arma alternativa, bueno, que entienda energía y que retorne un número también. Nos pide la implementación que use
Una colección, bueno, hacemos algo muy sencillo con una lista de componentes a las cuales con valores los cuales sumamos. Puede haber algo más complejo, acá el promedio, sea una cuenta más estrambótica, puede haber acá otro tipo de objeto, no importa. Con que sea una colección ya respetamos la consigna, o sea que es el mínimo de esperable ante esta consigna creativa. ¿Sí? Y probarlo con diferentes escenarios. Ya tengo algunas pruebas hechas acá, pero vamos a probarlo directamente cuando probemos todo la segunda parte del ejercicio, ¿sí? La continuación de de cuando se habla acá de Anakin Skywalker, ¿sí? Que hacemos todas las pruebas juntas. Bien, veamos cuál es esta otra parte del requerimiento. Aparece un tal Anakin que también nació en Tatooine, pero tiene una vida muy particular este personaje, ¿sí? Nos habla del lado oscuro y del lado luminoso, ¿sí? Puede participar en la defensa del planeta, o sea que esto nos está diciendo que debemos poder calcular la energía, la potencia, tiene un sable de luz, tiene midiclorianos, tiene control de la fuerza. Bueno, podríamos leer con más detalle toda la explicación, yo lo voy a hacer un poco rápido en este momento, pero el punto está que según de qué lado está de la luz, o sea, si está del lado de la luz, del lado luminoso o del lado oscuro, su potencia se calcula distinto. ¿Sí? Veamos cómo se calcula. Cuando está el lado luminoso se lo considera Jedi, su potencia es la milésima parte de la cantidad de midichlorianos de su cuerpo más la energía del sable de luz que tiene multiplicado por 10. ¿Bien? Y cuando está del lado oscuro, su potencia es la milésima parte de los midichlorianos, la energía que otorga el sable, o sea, igual que lo de antes, pero multiplicado por un valor que depende del nivel de la fuerza de ese momento que haya en el lado oscuro. Entonces, del lado oscuro depende de la fuerza del lado oscuro, más otras cosas que son iguales, y del lado de la luz se multiplica por 10. Si lo pensamos un cachito, la fórmula es una sola. La fórmula de la potencia es los midichlorianos, la milésima parte de los midichlorianos más la energía del arma, y eso multiplicado, y acá está la clave, por un valor que no es el mismo, que depende de qué lado esté. Dijimos 10 cuando es del lado de la luz, un valor X que depende de un nivel, del nivel de la fuerza, cuando está del lado oscuro. Entonces, le preguntamos al lado que está. Y acá hay una decisión importante en el diseño de esta solución, que es que Anakin conozca de qué lado está y que este lado sean objetos definidos por nosotros. Inicialmente el lado luminoso, o sea que cuando le preguntemos la potencia inicial nos va a decir, bueno, lo que den los midichlorianos más el arma, pero por el nivel de la fuerza que tenga del lado del luminoso en este caso. Fíjense acá cómo la inferencia de tipos, el sistema de tipos nos infiere que el lado puede ser luminoso o oscuro, ¿no? Tenemos acá el objeto luminoso cuyo nivel es 10 y el objeto oscuro cuyo nivel, el método nivel nos retorna un valor que va a ir cambiando, inicialmente 0. Pero bueno, después nos va a explicar más adelante que ese nivel, que hay circunstancias que hacen cambiar ese nivel. Pero bueno, arrancamos que no tiene poder. ¿Sí? Podemos haber puesto otro valor tal vez acá inicial. ¿Sí? El punto está en que acá aprovechamos el polimorfismo entre los objetos luminoso y oscuro. ¿Sí? Por otra parte, la consigna lo va a explicar inmediatamente, es que ya nos sugiere esta información de que estando de un lado, estando del otro, es que puede ir cambiando de lado. ¿Sí? Aún con el perdón de hacer un spoiler, de hacer un poco spoiler en esta explicación, pero bueno, ya es un ejercicio bastante, un dominio espero bastante conocido. La clave está una de las claves que nos plantea la consigna, de los problemas más que las claves de resolución, el problema central, tanto de la saga como de este ejercicio, es que puede ir cambiando de lado. Hay sucesos que lo hacen cambiar de lado. ¿Sí? Que se pasa al lado oscuro, que eventualmente en algún momento vuelva al lado de la luz, ¿no? Nuestro protagonista, Anakin Vader,
va cambiando, ¿verdad? Entonces está bueno que sea un atributo. Precisamente que sea un atributo variable permite que en algún momento haga referencia al lado luminoso, en otro momento al lado de la luz. ¿Sí? Es más, si lo probáramos a esto sin el test, podríamos ver cómo el mismo diagrama de objetos nos permite modelar esa situación. Digamos, si queremos ver a Anakin cómo está, bueno, no tenemos, este es el diagrama estático, donde tenemos el diagrama, ya vamos a encontrar el diagrama dinámico, ventana, mostrar vista, acá en los diagramas de Wolok elegimos el diagrama dinámico, acá está. Entonces, Anakin está del lado luminoso, tiene su sable, tiene otros valores de los cuales todavía no hablamos mucho, pero vamos a hacer que se vea. Tiene los midichlorianos que intervienen en su potencia y está del lado luminoso. Entonces, si en este momento le preguntamos en la terminal, que en esta visualización es difícil de encontrar, acá está la terminal, ¿no? La consola, bien, acá. Si a Anakin le preguntamos su potencia, nos da 1020 por los microrianos iniciales que tiene, que son 2000, o sea, esto nos da 2. ¿Sí? La energía del arma, que es el sable de luz, que tiene una energía de 100, o sea, 102. Y eso multiplicado por, como está del lado de la luz, el nivel es 10. ¿Sí? O sea, 1020, que es 102 por 10. Por eso el valor. Si lo cambiamos de lado, van aquí de prepo, si no por los procesos que viva, sino haciendo una prueba acá de consola, decimos que su lado sea el oscuro y le preguntamos la potencia, la respuesta es 0, porque el nivel que tiene el lado oscuro, como vimos recién, es 0. Entonces, por más que haga la cuenta de los midichlorianos de la energía, termina multiplicando por 0. Tenemos argumentos para aumentar nivel del lado oscuro para ver cómo indirectamente cambia la potencia del sable. Vamos a ver mientras tanto el diagrama. Acá, ahí está el diagrama dinámico. Entonces, el objeto luminoso sigue estando acá, pero en este momento está Anakin del lado oscuro que tiene nivel 0, ¿no? Entonces cambió el lado en el cual está. Más podemos jugar a que vaya y venga, si quieren un ratito. Lo pasamos del lado luminoso. ¿Sí? Y la flecha cambió, el lado apunta acá. El oscuro sigue teniendo nivel 0. Podemos hacer que independientemente de que alguien esté de un lado o del otro, ahora sí, el lado oscuro aumenta el nivel. Aumenta el nivel de la fuerza. Lo hizo. Podemos ver acá el resultado, que ahora oscuro referencia 1. Entonces, si le preguntamos en este momento a Anakin por la potencia, nos va a dar... Ah, no, sigue dando 1020. Esperen, seamos coherentes con el sistema. Está el lado luminoso. Por más que el lado oscuro aumente de nivel, él sigue estando del lado luminoso. Pero si ahora sí hacemos que cambie de lado, se pasa al lado oscuro y le preguntamos la potencia, no es la misma. Ahora la potencia es 102. ¿Sí? Porque multiplicó por 1 en vez de 0 como antes. Y si queremos hacer algo más loco y aumentar mucho más el nivel, ponemos aumenta el nivel del lado oscuro, aumenta el nivel oscuro, hacemos varias veces,
También podríamos hacer algo más interesante, que lo haga Wolock por nosotros, que 100 veces aumentemos el nivel de fuerza del lado oscuro. Y ejecutamos eso. Ahora debería ser muy poderoso Anakin, ¿sí? Nos da ese valor mucho más grande que teníamos antes, ¿sí? Porque si vemos el diagrama, mientras tanto, como está en 105, ¿sí? El nivel del lado oscuro. Ahora, si después volviese al lado luminoso, vuelve a ser el poder de antes de 1020. Bien, entonces este es el funcionamiento de Anakin y de los dos lados que puede estar. Continuemos con la consigna. Lo que nos plantea, el problema es que en vez de cambiar así arbitrariamente del que del lado, es consecuencia de los sucesos que vive que le pasen esas cosas. Entonces acá explica. Si cuando está del lado de la luz, del lado luminoso, vive un suceso o va viviendo sucesos y en determinado momento la esperanza se anula por completo, se pasa al lado oscuro. Se convierte en lo que se llama un SID. ¿Sí? Y el lado oscuro aumenta su propio nivel de fuerza de una unidad. También puede pasar que estando del lado oscuro viva sucesos y en ese cargo, si el suceso particular que vive es de muy alta carga emocional, más allá de los datos de color, vuelve al lado de la luz. ¿Sí? Su esperanza vuelve a lo inicial y el lado oscuro disminuye en la mitad el nivel que tenía. Veamos cómo está hecho en el código. Entonces, volvemos acá a Anakin. Estos son métodos auxiliares. ¿Qué pasa cuando vive un suceso? Como lo que sucede depende de qué lado está, le delegamos esa tarea al lado. Decimos que al lado, sea luminoso la luz, viva ese suceso. Haga que Anakin viva ese suceso. Entonces, ¿qué pasa del lado luminoso? Le hace variar la esperanza según la carga emocional del suceso, y si luego de hacer eso preguntamos si se quedó sin esperanza, o sea, si fue nula. Si Anakin se queda sin esperanza, luego de haber variado la esperanza según el suceso, según la carga del suceso que vivió, cambia al lado oscuro, y el lado oscuro aumenta nivel. Esto es lo mismo que hacemos aquí en la consola, ahora lo hacemos en el código, si es que suceden estas circunstancias. ¿Cuál es la otra forma? ¿Cómo vive el suceso cuando está del lado oscuro? Veamos. Cuando la carga del suceso, de ese suceso, no importa cuánta esperanza lleva o que viva antes, pero si ese suceso tiene una carga alta, mayor que 100, pasa al lado luminoso, empieza con la esperanza inicial de vuelta y el nivel del propio lado oscuro disminuye a la mitad. Entonces, esa simple lógica es la que hace el lado oscuro, que en realidad más que simple es la parte hasta el momento más compleja de lo que hicimos hasta ahora. ¿Sí? Bien, y después tenemos ejemplos de sucesos. Para que esto funcione, acá nos plantea algunos ejemplos. Tener un amigo, de la carga emocional depende del amigo. Lo que nos interesa de los sucesos, en definitiva, si vemos cómo los usamos, es qué carga emocional tienen. Son objetos poco accesorios. Bueno, la carga es la potencia del amigo que tiene, supongamos que tiene por amigo Arturito. La batalla depende de la cantidad de bajas. Acá es negativo porque es carga emocional, esta le va a ir disminuyendo la esperanza a Anakin cuando viva la batalla. Una carrera le aumenta tiene carga emocional positiva. Y acá tenemos los casos más importantes, que son los que nos permiten, son valores más grandes que nos van a permitir hacer el cambio de lado, que retorna menos 60 la muerte de la amada y 120 asesinar a Luke. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos pide esta segunda parte? Morar a Anakin, lo que hicimos, y los objetos necesarios. Acá, estos son los dos lados, son otros objetos necesarios que no nos decía la consigna, pero los creamos nosotros. ¿Sí? Y los sucesos. Nos pide hacer algunas pruebas, inventar un suceso nuevo. Vamos a ver las pruebas unitarias antes de este otro punto. Acá ya tengo hechas algunas. ¿Sí? Están las pruebas de las cosas que hicimos antes.
de la potencia de Arturito, Arturito con la batería cargada al 100%, que es mayor, la potencia de Han Solo, compramos otro arma, hay varias pruebas. No, acá con esta arma es 2 veces 80, que es la potencia de la suma de los valores. Si está congelado tiene que dar cero. Seguramente faltan casos a probar, están algunos. Tenemos dos casos de invasión. Uno con una invasión de 200 que con los dos defensores originales es suficiente para que disminuya la población. Pero si le agregamos, por ejemplo, a Leia como defensora, en este caso la población no disminuye porque no se dan las condiciones. ¿Sí? Fíjense que independientemente de qué población tenga Tatooine, la prueba está armada donde la población es la misma que tiene después de la invasión que antes. También agregamos un defensor más poderoso y de paso para probar que Anakin también puede defenderlo, lo agregamos como defensor y resulta él el más poderoso ya que tiene el sable de luz y toda la fórmula de potencia. Hace un número mayor que los otros dos. Y acá llegamos sí a las pruebas unitarias que nos interesaba ver, que son las de esta última parte. ¿Sí? Entonces, ¿cómo probamos que esté bien el vivir suceso? Bueno, decimos que Anakin vive un suceso de muerte y le preguntamos por el lado en el que está, si es el oscuro o es el luminoso. Y en este caso, le debería hacer pasar al lado oscuro, mientras que para probar que Vader pasa al lado luminoso, primero hacemos que pase al lado oscuro, haciéndolo vivir la muerte de la amada. Acá hicimos un cambio de nombres para ser más fieles a la saga simplemente. Y cuando Vader vive que le proponen que asesina a Luke, también recapacita y verificamos que sea igual al lado luminoso el lado en el que quedó luego de vivir ese suceso. Y acá un tercer caso de un suceso más inofensivo, donde vive una batalla y como no tiene tanta carga emocional, no cambia, queda igual al que estaba. Fíjense que independientemente de qué lado esté cuando hacemos la prueba, testeamos que el lado de Anakin sea el mismo antes y después que la batalla. O sea, vivir el lado de Anakin, luego de vivir la batalla, sea el mismo que tenía antes. Bueno, pero vamos a ejecutar estos tests. Ahí estamos viendo. No, ahí corrimos. Está corriendo el código. Vamos de vuelta. Vamos a correr el test. Ejecutar test. Ahí está. Entonces en esta solapa vemos que todos los tests están verdes. Seguramente acá es una recorrida con el ejercicio ya hecho, seguramente habría sido mucho más interactiva en ir haciendo un test, seguir probándolo, haciendo el código, pero bueno, acá aprovechamos a contar ya la solución terminada. ¿Sí? Lo que sí vamos a hacer más iterativamente es la segunda consigna. ¿Sí? Este ejercicio... Bueno, antes una cosita más. Estábamos repasando los puntos que nos pedía, hicimos las pruebas. También nos pedía, había unas cositas más, requerimientos. Una que es un nuevo suceso que tenga un conjunto, que consista en un conjunto de otros sucesos. También es una consigna que tiene rasgos de estar un poco abierta. La implementación que hice en este caso fue que sea un objeto, suceso compuesto, que tiene muchos sucesos, de hecho una lista con todos ellos, que como en definitiva, que los viva a todos, o ¿qué implica este nuevo suceso? Tiene que ser polimórfico con los anteriores. Entonces, ¿qué utilidad se hacen de los sucesos hasta ahora? ¿Ser vividos? Bueno, ¿qué requiere para ser vivido? Que tenga una carga emocional. Entonces, el método a definirles que nos diga cuál es la carga emocional, que la hacemos como la suma de los sucesos. ¿Sí? Se podría pensar una forma por ahí, una interpretación más sofisticada, tal vez más precisa incluso, de que los vaya viviendo todos, que haga que Anakin viva a ganar carrera y a batalla. Lo vamos a hacer en un ratito nomás, esa parte. De hecho, la parte 4 tiene un aire también, nos podría hacer pensar eso, hacer un programa donde se simule el desarrollo completo de una película, es decir, que haya muchos sucesos. Esa parte no la tengo hecha, la voy a hacer
Ahora, para eso agregamos el otro elemento. Podría ser un objeto, un método también, un método, un objeto de los que tenemos, pero vamos a aprovechar a hacer un programa. Entonces en este caso agregamos un programa Wallock, le ponemos también como nombre Star Wars, y el programa Anakin le ponemos, no, ponemos un nombre que no conflictúe con los demás elementos. Película. Podríamos hacer algunos print line para tener una especie de log. En una galaxia muy lejana. Y acá viene lo interesante. Vamos a hacer que Anakin viva los sucesos. Es simplemente una secuencia de mensajes. Vivir, corre una carrera. Se queja de que no están reconocidos los objetos. Hay que hacer el import de los objetos apropiados. Star Wars.asterisco. Entonces vive carrera. Está mal escrito. ¿Cómo se llama? El objeto. Ganar carrera. Bueno, le puede pasar acá que a Han Solo lo descongelamos o lo congelamos, que atacan Tatooine, Tatooine.invasión. Es otra forma de probar, una invasión de 200. Podríamos ir intercalando algunos print line para ver cómo van, lo que nos interesa ir mostrando en el programa. Se invade Tatooine, y mostramos quedan, y acá jugamos un poquito con los strings. Ponemos acá Tatooine.población, a ver cuánta población queda, y esto lo concatenamos con otro string que también empieza habitantes. Y así podemos hacer acá sí la parte de vivir sucesos, ¿sí? Además de podríamos hacer que viva ganar carrera o que viva varios a la vez. Entonces, otra forma de hacer esto sería, tenemos una lista de con la muerte de la amada, después pierde una batalla y después como era el otro evento, asesinar a Luke, o su uso compuesto inclusive. Y por último, asesinar a Luke. Todo eso podríamos hacerlos vivir todos mediante un for each. Cada suceso, hacemos un nombre breve en este caso, Anakin Viver suceso. Para mandar tantos mensajes lo usamos así en modo colección. Que sería otra forma de implementar suceso compuesto también, ¿no? Que Anakin viva todos los sucesos. Y podríamos al final de todo, si quieren, para que tenga un poco más de sentido, en esta consola, por la consola mostrar, no sé, Anakin, y que nos digan, ¿qué le vamos a preguntar a Anakin? En este caso queremos strings, ¿sí? Cosas que se puedan
mostrar. Digamos, el lado es un objeto interno, podemos poner una descripción en el lado que nos diga, vamos a hacerlo, algo más bonito, más expresivo. Digamos, si a los objetos que está le ponemos una descripción linda, también te paso un poco más de polimorfismo, descripción, y que esto nos retorne este, esto es el lado oscuro, el lado oscuro, y una frase de fantasía. Claramente este método más que está especialmente pensado para esa consola, para ese mensaje de interactivo, así para el funcionamiento como tal es totalmente innecesario, como vimos recién, para probar que funciona bien. Acá este es el lado luminoso de la vida, alguna frase de color que quieran agregarle, ¿sí? Entonces, teniendo eso más bonito, acá en el programa, en esta especie de logo que estamos visualización que ahora vamos a ver, le pedimos la descripción al lado en el que está Anakin. Pedimos de qué lado está y al lado en el que está la descripción. Entonces, cuando ejecutamos este programa, sin tener que usar ni los tests, ni el diagrama, ni la consola como tal, le damos a ejecutar y directamente en la consola debería ir apareciendo, perdón, acá en la consola, acá está. En la consola directamente visualizó estos mensajes. El mensaje de inicio que le pusimos, los habitantes de Tatooine y la leyenda de dónde estaban aquí. Así que perfecto, está funcionando. Y para pensar, ¿podemos hacer que otros personajes vivan también sucesos a su manera? Podríamos hacerlo tranquilamente con los métodos, si le agregamos el método vivir suceso a otras personas. No sé, a Han Solo que viva sucesos, o a Leia. Sí, podemos hacer que Leia, tendríamos que hacerle el método vivir que refiere el suceso a Leia, inventarle algo razonable para que según el suceso que sea, a Leia le pasen cosas, no sé, se haga amigo, no sé. Tengo muy poca lógica de Leia como para representar. Podemos hacer que si Han Solo vive sucesos, cambie de arma, qué sé yo. Podremos hacer distintas cosas, pero sí, el requerimiento es que definir el método vivir al personaje que querramos y que tenga un efecto adecuado. ¿Podría intercambiarle Han Solo a Anakin su blaster por el sable de luz? El intercambio es en dos sentidos, es decir, Han Solo podría usar el sable de luz en vez del blaster. Veamos. Fíjense que lo hicimos adrede anteriormente, aunque no lo dijimos, que el método de energía del arma de Han Solo, la pregunta que le hace Han Solo al arma es energía. Y cuando pensábamos a Anakin, también le llamamos energía al método del sable de luz. Si a que le hubiésemos puesto otro nombre de método, no podemos hacer este intercambio. Es decir, bueno, Anakin usa el sable y Han Solo usa otras armas. El blaster, la alternativa. Pero gracias a que le pusimos el mismo nombre de método y que ambos responden un valor, son totalmente intercambiables. También en otro sentido. Digamos, si en el arma de Anakin ponemos, en lugar del sable de luz, cambia el arma y agarra el blaster, también va a funcionar, porque le punta energía. Es más, acá ya nos anticipamos tal vez, y esta implementación ya suponía este cambio. Podríamos haber hecho una implementación más básica, ajustada a lo que se pide inicialmente, donde acá, en lugar de ser una variable, digamos, no suponer que Anakin cambia de arma, que siempre usa el sable de luz. Entonces, tal vez esto hubiera sido también una solución válida a lo anterior, y recién en este momento, para dar respuesta a este requisito de la sugerencia de poder intercambiar, decimos, bueno, entonces que tengo un arma, así puedo ir cambiando. ¿Sí?
Pero bueno, es una diferencia sutil, ¿sí? Es más, en el ejemplo anterior, ya que no había posibilidad de intercambiar, tal vez no se llamaba energía este método. Para habilitar este intercambio, no solamente lo hacemos variable para que pueda variar, sino polimórfico para que cualquiera sea el objeto del que la variable arma hace referencia, pueda preguntar la energía y de esta forma Anakin responder la potencia. Entonces, de esta manera, ahora sí terminamos esta consigna. Lo que les decía recién es que este ejercicio tiene una segunda parte, una segunda consigna, que es esta que les muestro acá. ¿Sí? Un nuevo episodio de la saga. Y este sí no está hecho y lo vamos a hacer juntos. Se los voy a mostrar mientras los hago en este momento. Lo curioso o lo singular de esta consigna es que más que agregar nuevos requerimientos, que algunos agrega por allí, replantea algunas cosas. ¿Sí? Se multiplican los personajes, aparecen más personajes, pero ¿qué tanto nos va a servir o no lo que teníamos respecto de lo que nos pide ahora? Esta parte de la consigna. Veamos. Nos habla de Arturito nuevamente. Robot tan simpático. Esto ya lo teníamos hecho. Inicialmente con media carga. Es lo mismo que teníamos. Entonces el mismo objeto nos sigue sirviendo. A ver, Han Solo. Tuvo la mala suerte de ser congelado. Sí. Sabemos que su potencia depende del arma que tiene. Siempre tiene un arma. Hay muchas armas, nos dice acá. Esto es lo nuevo. Y todas aportan una determinada energía. Por ejemplo, un blaster. Entonces acá el cambio es que, más allá del arma alternativa, de las armas, hay muchas armas, todas con energía. Entonces un blaster, otro blaster o como se llame. Esto nos da la idea de que nos convendría a todas las armas que tienen simplemente energía definir una clase arma. Y que el blaster sea un caso particular de ese arma. Entonces no responde 70 siempre toda arma. De hecho acá no está, está puesto como ejemplo un blaster con energía 70. Entonces a toda arma le ponemos una variable o una constante. No dice que las armas se le modifique la energía, pero sí que cada uno tenga la propia energía y que retorne energía. Esto nos obliga a que ahora Blaster ya no existe. Entonces Han Solo, ¿con qué arma empieza? ¿Empieza desarmado? Y podría ser que lo dejemos desarmado o que creamos acá, instanciamos una nueva arma con potencia igual 70. Así mantenemos el mismo caso anterior. Esto se está quejando de... ¿Qué es el mensaje que nos da? Energía, potencia, toma de nombre, es la energía del arma es 70. Potencia es lo que tiene, la que calcula Han sobre la energía del arma. Entonces ahí tenemos que en este momento, cuando se crea Han Solo, se va a instanciar un objeto de la clase arma para que Han Solo tenga y nos queda disponible para crear cientos de armas, tantas como necesitemos. Bien. Cuando pasamos a ver lo de los planetas, pasa algo parecido, ya no la de Tatooine. Dice, hay muchos planetas. Cuando vemos cómo son la implementación, vemos que eran como Tatooine, que Tatooine es un ejemplo de ellos, pero puede haber otros. Y cada uno puede tener distintos personajes que los defiendan o los mismos, no importa. Y la lógica de defensa es la misma. De hecho, los requerimientos son los mismos, el personaje más poderoso, ¿sí? Los diferentes personajes. Entonces, en vez de un objeto Tatooine, vamos a hacer una clase llamada planeta. La población, no sé si 1.000.000 es un buen valor por defecto, vamos a sacárselo. Los defensores, que sean estos dos en todo planeta, y sí que sea una colección, pero que sean ellos, yo lo quitaría. Entonces el planeta tiene la misma lógica, pero ahora pensando en que puedo tener muchos. El cambio más significativo se va a ver en el test, que de hecho así como están rotos. ¿Por qué? Porque acá Tatooine ya no existe, ya no hay un Tatooine, era un ejemplo.
Entonces es el momento oportuno de modificar esto y hacer una descripción. Hacer un describe de... le ponemos nombre Star Wars episodio nuevo. ¿Sí? Y acá vamos a crear a Tatooine. Así lo compartimos en todos los tests. Tatooine es un nuevo planeta donde la población es de 1.000.000. Podríamos dejarlo inicialmente sin defensores, pero vamos a agregárselos. Hay dos formas de hacerlo: o se los agregamos todos de previo acá en la instanciación, poner defensores igual y la lista con Han Solo y Arturito, y ya debería ser suficiente. El cierre del describe lo hacemos al final de todo. Vamos a ver si con eso ya es suficiente o nos falta hacer algún cambio más. Tenemos Tatooine como planeta y se lo usa en varias partes. Aquí hay una llave de más. A ver, veamos si los tests están funcionando bien. Hay problemas, pero los problemas no estaban en los tests. Los problemas estaban en el programa que no actualizamos. Pero los tests pasan perfectamente. ¿Sí? Acá está el problema, que en este programa todavía nos hablamos de Tatooine, digamos. Habría que acá hacer lo mismo, también crear acá Tatooine en esta película, pero después refiaremos lo de la película. Sigamos adelante con los requerimientos. Acá también nos habla de inventar nuevos personajes que sean líderes de la rebelión, como Leia, y que también puedan defender a su planeta. ¿Sí? Es muy parecido, pero generalizándole. Ya no se trata solamente de Leia, se trata de otros líderes, incluso nos regala el nombre, la consigna de cómo llamarle a esa generalización. Entonces, venimos acá y decimos que Leia ya no va a estar más como un objeto, sino que tenemos una clase líder de la rebelión, líder a secas, de la cual la potencia de cualquiera de ellos. Ahora bien, ¿todos los líderes tienen como amigo a Han Solo? Cualquier otro líder que creemos, de cualquiera de las sagas, va a tener como Han Solo, o cada uno tiene su propio amigo al cual le delega ver la potencia. Las dos formas son varias, acá no nos aclara cómo es. Sería una implementación de que cualquier líder tiene el doble que Han Solo, pero podría ser también que cada líder tiene un amigo del cual toma su potencia. Entonces lo hacemos también más genérico por este lado. Hacemos una variable amigo, y es a ese amigo al que le pregunta, al que le pide ayuda al líder cuando lo atacan, que quiere saber qué potencia tiene. De esta forma, cuando en los tests queremos hacer una prueba con Leia no existe, Leia tenemos que crearla dentro del test. Digamos. Si queremos probar qué pasa con algún líder, decimos, bueno, por ejemplo, tenemos a Leia, que es un líder, y le tenemos que decir que su amigo es igual a Han Solo. Tal vez tenemos más líderes. Entonces, en este test no se están usando, pero podemos tener acá otro líder que tenga como amigo a Arturito. Podría ser que coincida y haya otro líder más que también lo tenga a Han Solo. ¿Sí? No importa, cada uno tiene a su amigo, y si acá en los test los probáramos, podríamos hacer test para que, bueno, cuando tu amigo es Arturito pasan tales cosas, resultados tanto, y seguir jugando con esas variantes. Pero ya tenemos acá resuelto ese tema de Leia que estaba usado acá en forma singular. Bueno, ¿quién es Leia? Un nuevo líder. Si quieren, corremos de vuelta a los tests y garanticemos que todo esté bien.
Bien, ya resulta muestra esa advertencia por el error, así que por un momentito vamos a cerrar esto. Y acá en el programa este, también creamos lo mismo de acá, nos lo llevamos en el programa. Y empieza la película y ahí está, tuvimos un planeta, así todo sigue funcionando. Bien, el otro tipo de armas utilizadas por Han Solo, ya lo hicimos, distintos escenarios, ya estuvimos probando. ¿Cómo va a quedar ahora el tema de Anakin? Ya el título nos sugiere un plural de que hay maestros Jedi y maestros Sith. ¿Sí? Esto está contado de forma tal que ahora a muchos de los personajes les puede pasar esto. ¿Sí? Cada maestro puede empezar, empieza del lado de la luz, pero después le pueden pasar cosas a todos. Entonces se nos habla acá de... Están los ejemplos acá abajo. La explicación es muy similar, la paso rápido porque es lo mismo pero contado en plural. ¿Sí? Que lo que le pasaba antes a Anakin no le pasa a cualquiera de los maestros. Entonces acá nos muestra, por ejemplo, que el Conde Dooku, Kylo Ren, también les pasó algo parecido. De pronto Obi-Wan nunca le pasó, ¿sí? Pero digamos, a cualquiera le puede pasar de los maestros, que todos, cada uno va a usar su arma, su sable de luz. Deberían también tener distintos sables de luz, ¿sí? Va a haber muchos sucesos, cada uno con su carga emocional, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo generalizamos eso. Vamos a hacer una clase maestro, ¿no? Los midichlorianos son 2000 para todos y no sé, saquémoselo que es cuando se instancia se lo pasemos. Empiezan desde el luminoso con su esperanza inicial y el arma no va a ser un sable de luz, no va a ser este sable de luz. Es un arma que habrá que darle, ¿sí? Esto queda igual, todo igual. Y sables, hay uno solo y todos usan el mismo sable, porque siempre la energía es 100, podría ser una solución. Y podríamos dejar acá, no está tan mal que tenga el mismo sable. Total, el sable no es que sea distinto para unos y para otros. No va a variar la potencia, es un objeto muy simple en este contexto, es algo que tiene 100. Sea que estamos con Yoda o con Anakin o con Obi-Wan, bueno, tiene el sable que da 100. Ahora, podría ser también que tengan que esos distintos sables se representen con distintos objetos. Entonces podríamos crear una clase sable de luz y que tengan, abrir la posibilidad que cada sable tenga una energía diferente. Es más, hasta podríamos dar el paso de hacer una property y no tener un método de energía. ¿Sí? Hacemos una variable energía para no tener 100, pero en lugar de retornar energía acá, y en este método que es bastante mecánico de hacer, le ponemos una property y que de paso nos va a permitir modificarlo, no solamente que cada uno tenga distinto, sino al mismo sable por diferentes circunstancias poder cambiarle la energía. Bueno, nos queda una clase muy sencilla, pero bueno, nos ayuda para resolver este problema. De hecho, al generalizarlo hasta que ganamos en simplicidad en la implementación. El punto está en que acá hay que darle un nuevo sable de luz. Entonces, cada maestro nace con un sable inicialmente con energía igual 100, que hay que pasársela. O sea, vamos a crear tantos sables como maestros. Después eventualmente los cambiamos, les hacemos que mejore la energía. No nos pide la consigna eso, así que es un poco de libre interpretación. ¿Sí? Pero son para redondear esta parte. Son dos variantes. O le dejamos a todos la misma, suponiendo que eso no va a cambiar, va a ser uno solo, o que cada uno tenga el propio y lo medamos con un objeto de cada, con muchos objetos de la misma clase. Inicialmente iguales, pero eventualmente después
que cada uno puede ir cambiando según las circunstancias. Entonces, avanzamos. Está el maestro, está el lado luminoso. ¿Qué pasa con los objetos luminoso y oscuro? ¿Deberíamos crear también para cada maestro su propio lado? ¿Su propio lado de la luz y su propio lado de la oscuridad? ¿O es el mismo lado oscuro al que todos los maestros refieren? Cuando hablamos del nivel que va aumentando, ¿ese nivel aumenta para todos? Hay un solo lado oscuro. Son muchos maestros que conocen al mismo lado oscuro. O sea que en este caso no hay ninguna chance de que esto sea una clase. No tiene ningún sentido crear nuevos lados cada vez que alguien se cambia. Simplemente pasa al lado oscuro. Vamos a tener muchos maestros al lado oscuro, muchos maestros al lado luminoso y solamente dos objetos, uno para cada lado. Lo que sí va a pasar que cuando vimos el suceso anteriormente, suponíamos que nos referíamos siempre a Anakin, que era el único maestro que le pasaban estos. Ahora, esto debería pasarle al maestro que sea. Y acá hay otra parte importante del modelado. ¿Sí? Cuando le decimos a un maestro que su lado en el que está lo haga vivir el suceso, hay que decirle, no va a ser lo mismo que cuando es Anakin o Dooku o Yoda. Hay que decirle que vive ese suceso el personaje en particular. O sea, el personaje le dice al suceso, haceme vivir a mí este suceso. Entonces agregamos como segundo parámetro self. Es decir, le digo al suceso que yo viva este suceso. Es lo que le pregunta el maestro. Y desde el punto de vista del suceso, del punto de vista del lado, digamos, el lado de la luz, el lado luminoso, cuando dicen, hace vivir este suceso, hay que decirle a quién. A un maestro. Al maestro que te digan, hacelo vivir este suceso. Entonces no va a ser ya Anakin literal, sino el maestro que igual pasa. Es muy simple el cambio, es poner una variable en vez de una constante. En vez de literalmente tener hardcodeado que se refería a Anakin, lo hacemos para el maestro que está viviendo ese suceso. El único objeto luminoso, cualquier suceso que le haga vivir a cualquier maestro, esta es la lógica. Y el lado oscuro aumenta el nivel. El único lado oscuro que existe. De manera análoga, del lado luminoso, también vamos a recibir acá al maestro. Ahí va la coma. Ahí tampoco. Ahí va la coma. Hacemos que la carga del suceso, si es grande, hace que el maestro en cuestión cambie al lado, que el maestro ese reinicie la esperanza y el nivel del lado oscuro se disminuye a la mitad. Con ese cambio ya terminamos la generalización, ¿sí?, de los maestros. Lo otro que tenemos que ver qué pasa con los sucesos. Acá hay que ver cómo lo modelamos. Digamos, la muerte de la amada, asesinar a Luke, ¿qué tienen de distinto unos de otros? Porque hay tantos objetos. Antes pues, no teníamos más remedio, teníamos objetos sueltos, pero ahora que estamos aplicando la idea de clases, podemos esto replantearlo. Es decir, no, son todos sucesos con una carga dada, acá será 5, 60, bueno, ponemos un atributo. Este que tiene baja de pronto tiene una lógica distinta porque hay una variable que es inverso, pero los comunes hacemos una clase cada suceso tiene una propiedad sí, puede ser propiedad o método variable común, una variable llamada carga. ¿Y qué es lo que hace el método carga? Retorna esa carga emocional. Entonces, la muerte de la amada y será una circunstancia singular. Asesinar a Luke, lo mismo, ¿sí? No creamos. Esto es suceso, si quieren. También lo podríamos incluir acá y darle el valor negativo también, en realidad. Tal vez este sería un suceso con amigos. Podríamos crear muchos. Class suceso con amigo. Que
cada suceso con amigo tenga un amigo, no Arturito, el que pasen cuando crea el objeto. Sí, es lo de menos este objeto de acá. El que me interesa sí generalizar son los sucesos estos y los sucesos compuestos. Entonces, si los modelamos así, class suceso compuesto. También saquémoslo. Del amigo podemos, para simplificar la resolución, sacarlo y dejamos, hay sucesos comunes y sucesos compuestos. Sucesos compuestos tienen una lista, no necesariamente esta. Vamos a poner muchos sucesos compuestos y los que sean le sumamos la carga emocional. Esto sería una posible implementación de los sucesos. Lo que tenemos que hacer ahora del lado de los test, tener acá definidos los sucesos. Digamos, vamos a llamarle muerte de la amada, va a ser un nuevo suceso donde le ponemos la carga igual menos 60. Estos son paréntesis. Y así creamos algunos de acá. Asesinar a Luke tenía carga 120. La batalla un poco nos tomamos la libertad de hacerlo puntualmente. La carga era menos la cantidad de muertos, que era 10 creo. Lo sacamos. ¿Y qué otro más nos queda? La batalla, el asesinato, ganar carrera, que le daba 5, si no recuerdo mal. ¿Cuál teníamos más? Bueno, podemos ir, ya nos va a saltar por acá seguramente. Si lo usamos va a saltar por acá en algún lado. Tenemos un suceso compuesto, que es un nuevo suceso compuesto. Y acá hay que decir no la carga, sino los sucesos. Los sucesos que lo componen son, por ejemplo, algunos de los que teníamos acá. Creo que hemos puesto la muerte... No, estaban los comunes. La batalla, el ganar la carrera. Vamos a poner 2 a este y listo. Era la del amigo que lo sacamos del ejemplo para simplificar. Ahí está. Y lo borramos. Podría haber otros, ¿no? Haber muchos sucesos compuestos. Es más, es un ejemplo interesante, aunque después no lo probemos, es un suceso compuesto por otro suceso compuesto. El suceso compuesto 2 es un nuevo suceso compuesto, este es el 1, pongámosle, que tiene una batalla y el suceso compuesto 1, ¿no? Dice algo más recursivo, y después de esto la muerte de la madre, qué sé yo. Nos hablamos también acá, es otra forma de verse la película cuando esto suceda. Bueno, acá hay cosas. Bueno, y acá en el test nos falta ahora, que está puesto Anakin por todos lados, también crear a Anakin. Instanciamos los sucesos, instanciamos a Anakin como nuevo maestro. Hay que decirle los midichlorianos, igual 2000 para que las cuentas anden bien. Acá nos va a orientar esto acerca de qué otra cosa. No se encuentra la referencia de midichlorianos en maestro. ¿Cómo se llama? Midichlorianos. No tengo acá midichlorianos. ¿Cómo que no está? Crolianos. Escribí cualquiera. Midichlorianos igual 2000. Ya está, con eso alcanza, porque los demás lo tiene. El luminoso tiene un sable,
Si esto lo hubiéramos hecho de otra manera, le damos acá el sable. Elegíamos acá, en lugar el por defecto de 100, acá le decimos, bueno, vos Anakin tomá este sable de tanta energía y al otro maestro de tal otro. Pero nada, tienen todos un sable inicial igual en este caso. Entonces tenemos el maestro y ahora sí creo que estamos en condiciones de probar todos los tests si siguen funcionando bien. Hay que ver si hicimos bien los valores de los sucesos, si era menos 10 acá, espero que sí. Lo probamos. Hay errores, a ver dónde quedó un error. A ver si los tests nos ayudan también a... No, esto anduvo todo bien. Perfecto. Ese error quedó viejo o está en otra parte con la que estamos ejecutando ahora. Hay algunos warnings de esto que no lo utilizamos, es cierto que vamos a hacer algunos por hacerlos, pero no se usan. Y acá en el programa está el error que nos saltaba y que normalmente que Anakin no conoce estos sucesos. También, si quisiéramos actualizar esto, deberíamos también crear todos los objetos. Ahora vamos a simplemente comentarlo y chao. Ahí está. Comentamos esa parte, así nos da el error molesto, pero el requerimiento ya está cumplido. Sigue andando bien el cambio de lado, el maestro, podemos crear a otros maestros para ver qué pasa, ¿no? Deberíamos agregar algunos test más, pero acá no nos pide nada nuevo. Es lo mismo de antes, escrito nuevamente para ver si seguía funcionando. Entonces, más que nada vemos cómo pudimos, gracias al concepto de clase, pudimos generalizar la solución y contemplar nuevas situaciones, pero básicamente que todo siga funcionando con un mayor volumen. Más que ganar en amplitud de nuevos requerimientos, ganamos en el volumen de hacerlo más realista, que no sea tan singular, sino para un volumen de datos mucho mayor. Y una cosa más que podemos hacer, que queda un poco ambiguo esto, o no sé si ambiguo, pero con diferentes posibilidades de interpretación, lo del nuevo tipo de sucesos, que el suceso más que tomar la sumatoria sea que se los viva sucesivamente a los sucesos, el suceso compuesto. Si los sucesos se viven de diferente manera, nos obliga o nos propone cambiar algo de la implementación. El vivir un suceso ya no depende solamente del lado que esté, sino de cómo sea el suceso. El suceso común tiene que vivirse de forma tal que me interesa solo la energía y solo la carga emocional y sumar todo en el compuesto, lo que hacíamos antes, pero podríamos considerar ahora que vivir un suceso, cuando el suceso se trata de un suceso compuesto, es no simplemente ver su carga, sino que todos los sucesos se vivan. Entonces vamos a cambiar esta solución. Este vivir es un vivir individual. Este de acá. Esta es la forma en que el maestro vive individualmente un suceso. ¿Sí? Se le dice al lado que lo viva ese suceso con su carga emocional como total y listo. Pero vamos a hacer otro método. No, vamos a hacerlo distinto, perdonen. Vamos a empezar, por ahí llegamos a este lugar de todas maneras, pero vamos a empezar a hacerlo de otro lado. Vamos a invertir quién resuelve la cosa. Vamos a decirle al suceso que se ha vivido. Vamos a dejarlo así, vamos a hacer de esta forma. Cuando queremos que alguien viva un suceso, no se lo preguntamos al maestro. Vamos a empezar por el test, que es un buen punto de partida. Cuando acá querramos hacer que Anakin viva ganar carrera, vamos a invertirla, que vamos a decir que ganar carrera sea vivido por Anakin.
Ya que tenemos un suceso compuesto, le decimos en el test o... Vamos a hacerlo en el test mejor, más que en el programa. Acá. Vamos al punto de partida. Que Anakin pasa al lado oscuro. Vamos a reescribirlo como que... perdón. Viva la muerte de la amada. La muerte de la amada es dividida por Anakin. Podríamos también esto no hacerlo acá y hacer que en el código se cambie. Vamos así. Disculpen el cambio, pero vamos a volver a hacer el cambio nuevamente. Así no cambiamos el test. Cuando Anakin vive la muerte de la amada, en el maestro vamos a hacer el cambio. ¿Dónde está el maestro? Sable de luz. Acá. Vivir un suceso. Vamos a volver sobre esto. Pero suceso ser vivido por self. Lo mismo que vamos a hacer desde el test, pero lo hacemos ya en el código. Al menos la invocación del mensaje. Así no cambiamos el test. Entonces, el ser vivido ahora está en suceso. ¿Cómo es el método ser vivido? Vamos a decirle en el caso del suceso común, ahora sí que el maestro vive realmente o vive suceso individual, que es el que empezaba a hacer antes, y suceso individual self. Es como que va y viene. El maestro le pide al suceso hacerme vivir a mí y bueno, se trata de un maestro individual, un suceso individual. Entonces, este método va a ser el que teníamos antes con otro nombre. ¿Sí? A esta tarea de vivir suceso la vamos a llamar vivir suceso individual. Si quieren ponemos también el infinitivo. Vivir suceso individual, lo mismo que hacía antes. Es como que el maestro le diga al suceso, ¿qué es lo que me vas a pedir que haga? ¿Que lo vive individual o no? Entonces, entonces fue y volvió, pero terminamos siendo lo mismo. Cuando le digo a Anakin, viví la muerte a la amada, le pregunta, bueno, ¿qué tengo que hacer muerte a la amada? ¿Cómo lo sé vivir a mí? Ah, no, vivir suceso normal, individual. Va y vuelve y acá lo ejecuta realmente. La diferencia está en que cuando le preguntamos al suceso para que lo viva el ser vivido y se trata de un suceso compuesto, ahí vamos a ver cómo lo hacemos ahora. El ser vivido por, este es el método que en suceso compuesto nos va a interesar implementar. ¿Cómo es vivido por un maestro este suceso compuesto? Y acá nos va a servir la lógica que teníamos acá del for each. ¿Sí? Entonces, le decimos a los, esto lo sacamos, esta implementación, a los sucesos, el método servido por maestro hace que todos los sucesos el maestro los viva. Entonces, si acá en el test, acá en lugar de vivir una batalla, tenemos el test de que vive un suceso compuesto, no habíamos hecho ninguno, oportunamente, vive un suceso compuesto,
Anakin Vivier suceso compuesto. Podemos anticiparnos a ver qué es lo que debería pasar. Este suceso compuesto, el uno es batalla ganar carrera, o sea, no lo debería hacer cambiar de lado tampoco. O sea que sigue siendo del mismo lado. O sea que es parecido al anterior. Y un suceso compuesto y no cambia de lado. Estamos probando que los sucesos compuestos también pueden ser vividos y no son tantos como para que cambie de lado. Espero que los números nos den bien. ¿Sí? Eran dos sucesos con poca carga. El punto está en el polimorfismo, repito, de los sucesos. Ahora, los sucesos compuestos se viven de otra manera. Cada uno de ellos se vive individualmente. Le mandamos al maestro que los viva, entonces cuando el maestro del vivir lo del original del maestro va a decir, bueno, ¿cómo es ese suceso? Le va a preguntar, bueno, suceso si es un individual se va a vivir como siempre, y si es un... y si no, va a estar de vuelta recursivamente. Se supone que en algún momento el suceso compuesto por sucesos compuestos, va a tener todos sucesos simples en algún momento. Si no, si un loop infinito, si los sucesos son circulares. Pero esa es otra historia de la recursividad. Volviendo al polimorfismo, tenemos dos formas de que los sucesos son vividos. Vamos a ver si esto quedó funcionando o si nos falta arreglar algo más. Bueno, el último, estos nos están dando bien. No se está diciendo, acá está. Porque empezamos vivir. Le cambié el nombre al método y no lo cambié acá. Es un error tonto. Pero bueno, menos mal que tenemos un test y que nos lo advierte. De hecho acá debería estar vivir suceso individual, que se llama el método. Acá me estaba advirtiendo y yo lo ignoré. Este es el infinitivo, vivir suceso individual. A ver si ahora sí, si era solo eso, más problemas. Bueno, nos jugamos a que ande bien, si no nos dirá dónde. Está andando bien. Nuevamente debe ser que recién cuando hacíamos el cambio yo lo descomenté o quedó acá. El programa si no estaba jugando a hacerlo acá, quedó mal. Así estaba. Esto estaba comentado. Ahí estamos. Corremos de vuelta a los test. Si quiere una vez más. Y vemos que esta interpretación tal vez más compleja de que los sucesos son vividos y acá sí los vive uno detrás de otro, pero bueno, vale también. ¿Sí? Habría soluciones más intermedias, no tan complejas también, pero esta lógica de ir y volver es bastante frecuente, es un patrón de diseño bastante utilizado. No dejan de ser objetos que tienen que recibir mensajes, ¿sí? No hay conceptualmente algo nuevo. Cuando un mensaje me lo responde, va, viene, ¿sí? Una situación recursiva, compleja, pero que no afecta a todo el resto de las cosas. Pero cuando nos enfocamos en ella, la trabajamos con cuidado y normalmente la clave está en el polimorfismo. El ser vivido por los sucesos saben ser vividos y hacen que al maestro le pasen cosas distintas. O lo vive individual o lo vive el suceso que hace que lo vive ya sea individual o como un suceso compuesto. Bueno, terminamos acá la resolución de este ejercicio, ¿sí? Y que la fuerza esté con ustedes.